verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo de pleno TEM-AG-4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Le solicito a continuación informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y 6 procedimientos especiales sancionadores cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que instruyo al secretario general de Acuerdos recabe la votación correspondiente de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Le solicito a continuación, de cuenta, con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Con su autorización. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 57 de 2021, integrado con motivo de la queja incoada por el ciudadano José Manuel Montes de Oca Mejía, quien por su propio derecho denuncia a Jonás Neftali Sandoval Orozco en su carácter de aspirante a presidente municipal de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en actos anticipados de precampaña y campaña, así como promoción personalizada derivada de la entrega de trípticos o cartas en dicha demarcación, así como también por la difusión de videos en el sitio de internet de YouTube y la red social de Facebook. Al respecto, en la consulta se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esencialmente en razón de que, a partir de las probanzas analizadas, quedó acreditada la difusión de contenidos que se albergan en 3 direcciones electrónicas alusivas a las redes sociales. Sin embargo, de ninguna manera su despliegue tuvo como propósito, por parte del denunciado, posicionarse de forma anticipada en el ámbito político electoral como equivocadamente se plantea, dado que no es posible concluir que se ubique como aspirante, precandidato o candidato de algún partido político, con el propósito de buscar algún cargo de elección popular. Por el contrario, las frases evidenciadas convergen por identificar el nombre de Jonás Sandoval Orozco, así como aquella persona que sabe cómo hacer las cosas tratándose de la atención y solución a diversas problemáticas en el municipio. De igual forma, sobre el aspecto de su calidad de ex servidor público del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México, como lo fue Contralor Interno, Tesorero y Director del Organismo de Agua, máxime la falta de concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo necesarios para acreditar la conducta denunciada. Así, por las razones que se sustentan en el proyecto, la propuesta es la de declarar la inexistencia de la violación al marco jurídico en materia electoral. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 62 de 2021, iniciado con motivo de la queja interpuesta por el partido Movimiento Ciudadano para denunciar al Partido Acción Nacional y a Eric Ruiz Medina en su carácter de presidente municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en actos anticipados de campaña, así como por la utilización de recursos públicos. Sobre la pretensión del denunciante, la magistrada ponente estima que los hechos que la sustentan en modo alguno resultan constitutivos de violación al marco electoral. Esto es así, pues de las probanzas del sumario únicamente se da cuenta de acciones que en el ejercicio de las atribuciones le son conferidas al ayuntamiento, a través de la implementación de programas de gobierno o políticas públicas, como en la especie aconteció, tratándose de la entrega de productos de la canasta básica a habitantes de las diversas comunidades de San Martín de las Pirámides, Estado de México, en atención a la pandemia del COVID-19. De igual forma, se desestima el planteamiento formulado respecto de la utilización indebida de recursos públicos, toda vez que no existe prueba de que hubiera otorgado dinero o alguna contraprestación de manera extraordinaria para su realización,
Así, por las razones que se sustentan en el proyecto, la propuesta es la de declarar inexistente la violación al marco jurídico en materia electoral. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es la respetuosa propuesta que someto a consideración de este honorable pleno, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. Los proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos que fueron presentados. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 57 de 2021 se resuelve único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 62 de 2021 se resuelve único, se declara inexistente la violación de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Con su autorización. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano 136 de 2021, promovido por Jacqueline Aurora Limón Hernández por su propio derecho, en contra de la resolución emitida el 22 de abril de 2021, en el incidente de inejecución identificado con la clave CJ-JIN-210 de 2021, emitido por la Comisión Nacional de Justicia del Partido Acción Nacional. En el proyecto se propone declarar fundados los planteamientos esgrimidos por la promovente en su escrito inicial, pues resulta contrario a derecho que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional tenga por cumplida la entrega total de la documentación solicitada por la hoy promovente mediante las solicitudes de fecha 14 y 24 de febrero de la presente anualidad, cuando esto no sucedió. En consecuencia, se propone revocar la resolución recaída en el incidente de inejecución de fecha 29 de marzo de la presente anualidad y ordenar a la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de México de cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada el 17 de marzo de 2021 en el juicio de inconformidad identificado con la clave CJ-JIN-126 de 2021 y haga entrega a la promovente de las documentales consistentes en copia certificada de los acuerdos de declaración de procedencia de los registros de precandidatos a presidentes municipales de Tultitlán. También de cuenta con el juicio ciudadano 228 de 2021, interpuesto por el ciudadano Luis Alejandro García Monroy, quien por su propio derecho impugna las providencias publicadas mediante la cédula de fecha 23 de abril de 2021, a través de las cuales fueron designadas las candidatas y candidatos a las presidencias municipales, integrantes de los ayuntamientos y diputaciones locales, registrados por el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral 2021 en el Estado de México, así como la falta de publicación del acuerdo del Instituto Electoral identificado con la clave IEM-CG-113 de 2021, mediante el cual el Instituto Electoral del Estado de México aprueba las listas de candidatos a integrantes de ayuntamientos del Estado de México, de la coalición Va por el Estado de México, para el proceso electoral de 2021. Del estudio del presente medio de impugnación, la ponencia propone desechar de plano la demanda al actualizarse las causales previstas en los artículos 426, fracción 5 y 427, fracción 2, relativas a la presentación extemporánea del medio de impugnación y por haberse colmado la pretensión del promovente, por lo cual el presente juicio ha quedado sin materia. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 14 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores, por su propio derecho, mediante la cual denuncia a Juan Manuel Cepeda Hernández, en su carácter de senador de la República, por la supuesta difusión extemporánea de publicidad alusiva a un segundo informe de labores que presuntamente incide en el desarrollo del proceso electoral que actualmente se desarrolla en el Estado de México.
Una vez analizadas las constancias que obran en el expediente, la ponencia propone declarar la existencia de la violación relativa a la presentación extemporánea de su informe de labores, con relación a 13 elementos propagandísticos, puesto que su difusión se realizó fuera del plazo permitido. Asimismo, se propone declarar la existencia de la violación consistente en actos anticipados de campaña con relación a 3 elementos propagandísticos mediante pinta de barras en los cuales se advierten las leyendas Juan Cepeda va por Nesa, Movimiento Ciudadano y el logotipo del partido referido en color naranja. Por tal motivo, se propone dar vista a la Contraloría del Senado de la República para el efecto de que imponga la sanción correspondiente al ciudadano denunciado, en tanto que se amonesta públicamente al partido político Movimiento Ciudadano. Por otro lado, en cuanto a las violaciones motivo de la queja consistentes en uso de recursos públicos, violación a normas en materia de propaganda y violación al interés superior de la niñez, de los medios probatorios que obran en autos, no fue posible acreditarlas. Por ello, se propone declarar inexistentes dichas violaciones. Con relación a las violaciones en materia de fiscalización, se propone dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones investigue y determine lo que en derecho corresponda respecto de los gastos de propaganda que fueron objeto de la denuncia. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 45 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 19 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, en contra de Miguel Ángel Bravo Suberville, en su carácter de precandidato a diputado local en el Estado de México y del partido político Morena, por culpa invigilando, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como la promoción personalizada derivada de diversas publicaciones en la red social de Facebook. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas, toda vez que del análisis de las constancias que integran el expediente no se configuraron los actos anticipados de precampaña y campaña electoral, al no acreditarse el elemento subjetivo como se expone en el proyecto de cuenta. Finalmente, por lo que respecta a la promoción personalizada, no se actualiza, toda vez que el denunciado no tiene la calidad de servidor público que el partido político le atribuye. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarla. Al no existir intervenciones, instruyo al secretario general de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mocillo Escalona. Con los proyectos de la cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario general. En consecuencia, en el juicio ciudadano 136 de 2021 se resuelve: primero, se revoca la resolución recaída en el incidente de inejecución de fecha 22 de abril de la presente anualidad. Segundo, se ordena a la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional en el Estado de México de cumplimiento al ordenado en el considerando cuarto de la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Ahora bien, en el juicio ciudadano local 228 de 2021 se resuelve: único, se desecha de plano la demanda. En el procedimiento especial sancionador 14 de 2021 se resuelve: primero, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia por cuanto hace a 40 elementos propagandísticos en términos de lo señalado en el considerando séptimo de la presente resolución respecto de los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal y 242, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de la difusión del segundo informe de actividades legislativas de Juan Manuel Cepeda Hernández en su carácter
de senador de la República en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Segundo, se declara existente la transgresión objeto de la denuncia atribuida a Juan Manuel Cepeda Hernández en su calidad de senador de la República, derivada de la difusión extemporánea de su segundo informe de labores. Por lo tanto, deberá atenderse a los efectos de la sentencia previstos en la presente resolución. Tercero, se declara la existencia de las violaciones motivo de la queja consistentes en actos anticipados de campaña atribuidos a Juan Manuel Cepeda Hernández y al partido Movimiento Ciudadano en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Por lo tanto, deberá atenderse a los efectos de sentencia previstos en la presente resolución. Cuarto, se impone una amonestación pública al partido Movimiento Ciudadano en los términos establecidos en el considerando séptimo del presente fallo. Quinto, se declara la inexistencia de las violaciones motivo de la queja consistentes en la violación de normas en materia de propaganda atribuidas al partido Movimiento Ciudadano en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Sexto, se declara la inexistencia de las violaciones motivo de la queja consistentes en la vulneración al interés superior de la niñez atribuida al servidor público denunciado en términos del considerando séptimo de la presente resolución. Ahora bien, en el procedimiento especial sancionador 45 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la queja en términos del considerando séptimo de la presente resolución. A continuación, solicito al Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 118 de 2021, presentado por Leticia Vaca Vázquez, ostentándose como tercer síndico suplente del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en contra del presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndicos y regidores integrantes del cabildo del citado ayuntamiento, por la aprobación del acuerdo número 6 de la 96ª sesión ordinaria, específicamente por la aprobación de la licencia temporal por 60 días naturales para separarse del ejercicio de sus funciones de Alejandra Felipe Torres como tercer síndico del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a partir del 9 de abril de 2021, regresando a sus funciones el 8 de junio del mismo año. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio de la actora respecto a que la sustitución de la ausencia de la tercera síndica propietaria del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli debe recaer en su suplente y no en la primera síndica, como erróneamente lo sostiene la responsable. Lo anterior es así porque de la interpretación sistemática de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114 y 118 de la Constitución Local, 40 y 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se concluye que es la suplente de la síndica quien válidamente debe cubrir la ausencia de la propietaria, dado que una interpretación contraria, como la que aplicó el Cabildo al designar en ese lugar a la primer síndica, implica que una sola persona se encuentre desempeñando dos cargos de elección popular, lo cual se encuentra prohibido por lo establecido en el artículo 145 de la Constitución de la entidad. Además de ello, en el proyecto se destaca que ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal respecto de la forma de suplir a los síndicos son aplicables al caso concreto, dado que en el ayuntamiento hay más de un síndico, pero no existe un cuarto. De modo que sea necesario interpretar dicho artículo bajo la luz de lo dispuesto en el diverso 115 de la Constitución Federal. En consecuencia, se propone modificar parcialmente el acuerdo mediante el cual se determinó suplir la ausencia de la tercera síndica del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli por la primera síndica. Ante esa modificación, se propone ordenar al Cabildo se celebre sesión en la que se tome protesta a la actora como tercera síndica. Esta es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Mi propuesta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor del proyecto en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador.
A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Proyecto. Disculpen. Con el proyecto, a favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en los términos que fue presentado. Gracias. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 118 de 2021 se resuelve. Primero, se modifica parcialmente el acuerdo mediante el cual se aprobó que la ausencia temporal de la ciudadana Joana Alejandra Felipe Torres como tercer síndica propietaria fuera cubierta por la ciudadana María Alejandra Miranda Reséndiz, primer síndica, ambas del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, únicamente por cuanto hace a este último punto. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli dar cumplimiento a esta sentencia conforme a lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo. Acto seguido, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 10 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Omar Eduardo Ríos Cortés, en contra de Marco Antonio Cruz Cruz, presidente municipal de Tultepec, por uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, derivado del mensaje efectuado en su segundo informe de gobierno y por la inserción del mismo a la Gaceta de Gobierno Municipal número 33. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones aducidas, pues si bien se acreditaron los hechos objeto de la denuncia, no se actualizan los elementos de las conductas. Esto es así, ya que por cuanto hace a la promoción personalizada referente al mensaje denunciado, si bien se actualizó el elemento temporal y personal, esto no resulta suficiente para tener por acreditada tal infracción, toda vez que no se advierte que promociona su persona, imagen, cualidades o logros y tampoco se realiza alguna referencia a alguna pretensión en el proceso electoral. Respecto al mensaje inserto en la Gaceta Municipal, tampoco se acredita tal infracción, pues si bien se acreditó el elemento temporal, no así el personal, por no apreciarse voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público o el nombre del infractor. Tampoco el elemento objetivo, ya que se tratan de manifestaciones genéricas y no en lo individual para posicionar al denunciado. Así como tampoco se advierte del contenido del mensaje que se haya hecho pronunciamiento alguno para descalificar a algún partido político. En ese sentido, de ambos mensajes no se observa que hayan sido realizados con fines electorales, dado que no hay una clara manifestación del llamado al voto por alguna opción política, sino fija una postura respecto a las circunstancias en las que se considera se encontraba el Ayuntamiento de Tultepec antes de iniciar el gobierno encabezado por el denunciado. Tampoco se acredita el uso indebido de recursos públicos con fines electorales, pues por una parte, derivado del reconocimiento del denunciado en la audiencia de pruebas y alegatos, el uso de recursos públicos no fue indebido, dado que, de conformidad con la normativa municipal aplicable, corresponde al presidente municipal entregar por escrito y en medio electrónico al ayuntamiento un informe del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio, mismo que deberá publicarse en la página oficial, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. Por lo tanto, se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Mociño Escalona. A favor del proyecto en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con la propuesta, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto de la cuenta en sus términos. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 10 de 2021 se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. A continuación, solicito al secretario general de Acuerdos de cuenta,
con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Por favor. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta en primer término con el juicio ciudadano local 96 de 2021, promovido por una ciudadana por su propio derecho y en su carácter de aspirante al cargo de vocal municipal, a fin de impugnar el acuerdo identificado con la clave IEM-CG-90-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que da cumplimiento a la sentencia recaída en el Juicio Ciudadano Federal número ST-JDC-89 de 2021, por el cual, entre otras cuestiones, dio una calificación baja a la actora en la etapa de entrevistas sin fundamentar ni motivar correctamente. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio relativo a que con la nueva calificación en la entrevista se le vulnera en perjuicio de la actora los principios de irretroactividad y pro persona. Ello porque la actora parte de una premisa errónea al considerar que se trastocan dichos principios, pues la Sala Regional Toluca, al resolver el expediente ST-JDC 89 de 2021, ordenó al Instituto Electoral del Estado de México llevar a cabo de nuevo la evaluación de la entrevista a la actora, por no haberse acreditado que durante la etapa de entrevistas se vulneraron en su perjuicio las formalidades esenciales en el procedimiento, al no permitirle competir en igualdad de circunstancias para ocupar un cargo en la autoridad administrativa electoral, sin que en modo alguno se haya debido por la calificación asignada a la actora, por lo que no se puede considerar que la calificación emitida por los entrevistadores en el acuerdo que ahora se controvierte le cause mayor perjuicio a sus derechos o haya empeorado la situación jurídica en que se encontraba. Respecto del agravio relativo a que es intención del Instituto Electoral del Estado de México no permitirle llegar a ocupar un cargo de vocal municipal, se propone inoperante, atendiendo a que la actora no aborda algún aspecto procedimental que en su caso la autoridad administrativa electoral haya transgredido, ya que la actora debió combatir las conductas o los hechos ejecutados por la autoridad responsable que considere le ocasionaban un trato diferenciado. Por último, se propone fundado el agravio relativo a que el acuerdo carece de fundamentación y motivación, toda vez que la autoridad administrativa no explicó las razones y conclusiones a las que llegó después de la valoración de las respuestas emitidas por la actora. De ahí que se proponga revocar la parte conducente del acuerdo impugnado para que el Consejo emita otro en el que funde y motive la calificación asignada a la actora en la etapa de entrevista. En segundo término, doy cuenta con el Juicio Ciudadano 129 de 2021, promovido por Heréndira Esther Robledo Tapia y otros por su propio derecho, a fin de controvertir los acuerdos de prevención y desechamiento dictados el 12 y 15 de abril de 2021, respectivamente, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente identificado con la clave CNHJ-MEX-796 del 2021. En el proyecto se propone calificar como fundados los agravios relacionados con la falta de notificación de la prevención realizada a los actores, puesto que la comisión responsable la notificó en una cuenta de correo electrónica distinta a la proporcionada por ellos, lo que implicó que estuvieran impedidos para desahogar en tiempo y forma dicha prevención, lo que constituye una vulneración de su derecho de audiencia y defensa. En virtud de lo anterior, se propone la revocación del diverso acuerdo de desechamiento dictado por la comisión responsable como consecuencia de la falta de desahogo de la prevención indebidamente notificada a los actores y ordenar la reposición del procedimiento CNH-MX 796 del 2021, a partir del acuerdo de prevención dictado el 12 de abril del año en curso. Finalmente, se propone ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que en el caso de no actualizarse alguna causal de improcedencia, admita el procedimiento y que en un plazo no mayor de 3 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, resuelva el medio de impugnación intrapartidista debiendo informar a este tribunal del cumplimiento de esta sentencia. También de cuenta con el Juicio Ciudadano Local 137 de 2021, promovido por Laura Alicia Méndez de la Fuente por su propio derecho, en su calidad de precandidata del Partido Acción Nacional a presidenta municipal de Metepec, Estado de México, a fin de controvertir los actos siguientes. A. La designación de Fernando Gustavo Flores Fernández como candidato a presidente de Metepec, municipal de Metepec. B. El procedimiento de selección interna por el que se designó al mencionado ciudadano. Y C. La omisión de no hacer del conocimiento público a los militantes y aspirantes
las razones, motivos y fundamentos para otorgar el registro y o designación al referido ciudadano. En el proyecto de la cuenta se propone declarar inoperantes los agravios de la actora relacionados con que la designación de Fernando Gustavo Flores Fernández vulnera sus derechos políticos de igualdad, porque contrariamente a lo planteado por la actora, dicha candidatura correspondía al género masculino, de conformidad con el acuerdo IEM-CG-94 de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y de conformidad y confirmado, por este tribunal en los juicios ciudadanos JDCL 122 de 2021 y JDCL 130 de 2021. Por lo anterior, es que se propone confirmar la designación del candidato a presidente municipal del Partido Acción Nacional en Metepec, Estado de México. A continuación, doy cuenta con los juicios 148 y 149 en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca en los expedientes ST-JDC 295 de 2021 y ST-JDC 296 de 2021. Doy cuenta con los juicios ciudadanos 148 y 149 del año en curso, promovidos respectivamente por Rebeca Pérez Ramírez, ostentándose como aspirante al cargo de regidora del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, por el partido político Morena, y Óscar Méndez Luna, ostentándose como afiliado del referido instituto político, a fin de impugnar el registro de la candidatura del ciudadano Alejandro Melo López al cargo de presidente municipal por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México. En el proyecto se propone acumular los expedientes, ya que existe identidad en los actos impugnados y la misma pretensión. Por otro lado, se propone desechar los medios de impugnación referidos, pues a consideración de este tribunal se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de los enjuiciantes para interponer los medios de impugnación, ya que es evidente que no les depara perjuicio en su esfera de derechos individuales la postulación de la candidatura a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl. Ello es así, pues para que los enjuiciantes estuvieran en posibilidad de impugnar el proceso interno de selección de candidatura a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, necesariamente debían de demostrar tener un derecho subjetivo, es decir, contar con la calidad de precandidatos a la presidencia municipal. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 63 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Rubén Contreras Macturano, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Teotihuacán, Estado de México, en contra de Julio César Sánchez, aspirante candidato independiente para la presidencia municipal de Teotihuacán, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, derivado de 2 publicaciones alojados en la red social de Facebook. En el proyecto que se somete a su consideración, si bien se tiene acreditada la existencia de las publicaciones denunciadas, al realizar el estudio relativo a la configuración de actos anticipados de campaña, se concluye que el elemento subjetivo no se ve colmado, ya que del análisis de las pruebas que obran en autos se desprende que la propaganda acreditada se relaciona con la solicitud de apoyo ciudadano requerido al denunciado en su calidad de aspirante candidato independiente. Además, no se advierte que se solicite el voto relacionado con alguna elección o puesto de elección popular, no publicita plataforma electoral ni tampoco contiene expresiones prohibidas que trasciendan al electorado. Por esas razones se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarla. Al no existir intervención, le solicito al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Su autorización. Magistrado Jorge Muciño Calvano. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Secretaria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor, secretario. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Son asuntos que de mi consulta a este pleno público de resolución, señor secretario. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 96 de 2021 se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue en materia de impugnación el acuerdo IEM-CG-90-2021. Segundo,
Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México para dar cumplimiento a lo estipulado en el considerando cuarto de la presente resolución. En el juicio ciudadano local 129 de 2021 se resuelve, primero, se decreta el sobreseimiento parcial en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se ordena reponer el procedimiento a partir del acuerdo de prevención dictado el 12 de abril de 2021, emitido dentro del expediente SNHJ-MEX-796/2021, conforme a los efectos precisados en la sentencia. En el juicio ciudadano local 137 de 2021 se resuelve, primero, se confirman los actos impugnados. Segundo, una vez que sean notificadas las partes en el presente juicio con copia de esas notificaciones dentro de las 24 horas siguientes, se deberá informar a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a lo acordado en el expediente ST-JDC-294/2021. En los juicios ciudadanos locales 148 y 149 de 2021 se resuelve, primero, se acumula el expediente JDCL-149/2021 al diverso JDCL-148/2021. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas de los medios de impugnación. Tercero, una vez notificadas las partes, infórmese dentro de las 24 horas siguientes a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento dado a los acuerdos ST-JDC-295/2021 y ST-JDC-296/2021. En el procedimiento especial sancionador 63 de 2021 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Al haberse agotado los puntos del orden del día, para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchísimas gracias.